¿qué tal? Muy buenas tardes. Oigan, este es el sexto episodio de Tax Coffee y el día de hoy tenemos una invitada súper especial que saben que es experta en delitos económicos y saben además es de mis mejores amigas y la verdad es súper profesional. Así que le dije, oye, ¿sabes qué? Creo que sería súper importante como tener ciertas recomendaciones para empresarios cuando de repente podemos hacer las cosas mal o no nos damos cuenta, o a veces el típico que dejamos todo en manos del contador. Y a veces eso puede traer bastantes situaciones complejas. Entonces, el día de hoy tengo como invitada, de verdad, a mi queridísima, de verdad, que amo con todo mi corazón, Teresa Costa, que es experta en prevención de delitos económicos. ¿De acuerdo? Y ella nos va a explicar casos reales en cómo evitar cierta mala asesoría o mala omisión que a veces justamente podemos cometer ciertos delitos económicos por una omisión o por una ignorancia. Y esto puede terminar afectando la libertad, tu patrimonio o justamente, pues bueno, perder absolutamente toda la empresa. Bienvenida, Tere, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y me encantaría que comentaras un poquito a la audiencia a qué te dedicas para ir desarrollando ahorita como todos esos puntos relevantes que son muy buenos para los empresarios. Ay, mi Ale hermosa, muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Ya sabes que es un placer estar aquí y compartir contigo porque, como bien lo mencionaste, no solamente somos amigas y no solamente eres una de mis mejores amigas, eres mi hermana, te admiro muchísimo y aparte también de eso es la cuestión profesional, que muchas felicidades por todo esto que has hecho y sobre todo estos espacios que permites justo al empresario poder escuchar, ¿no? Y yo creo que una de las cuestiones súper importantes que tenemos que tomar en cuenta es que nunca vamos a poder prevenir algo que no conocemos. Y pues bueno, yo me especialicé en los últimos años en la cuestión de delitos económicos. Soy contadora de profesión, manejo una firma precisamente en temas de actividades vulnerables, todo lo que tiene que ver con contabilidad y eso, y aparte pues está mi libro, ¿verdad? La mujer del fraude, para todos aquellos que, yo aquí haciendo mi comercial, para todos aquellos que quieran aprender más de los delitos económicos. Y pues es súper importante la cuestión de cómo a raíz de ya mucho tiempo, cómo hoy por hoy podemos vernos víctimas de los delitos económicos que no solamente atentan nuestro patrimonio económico, nuestra reputación, porque la reputación también es algo que se construye, que cuida a lo largo del tiempo y que basta un segundo para perderla. Pero lo más importante es cómo podemos vernos de alguna manera sin querer cómplices de un tipo de fraude que nos haga perder nuestra libertad, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a poder en algún momento prevenir algo que, primero que nada, si no sabemos que existe, ¿verdad? No vamos a poder prevenir una enfermedad si no conocemos o no somos conscientes de que existe esa enfermedad. Y algo que yo siempre, no sé si te ha tocado a ti, mi Ale, escuchar muchísimas veces cuando metemos un tema de sugerencias o una consultoría, como que hay un poco de incompetència empresarial o falta de cultura empresarial, donde precisamente cuando hablamos de ese tipo de delitos, lo primero que pensamos es que eso nunca nos va a pasar. O sea, que pensamos que eso le pasa al primo de un amigo o al vecino, pero nunca pensamos que nos puede llegar a pasar a nosotros. Y entonces es importante, primero que nada, ver cómo, o sea, hacernos conscientes. Exacto. ¿Qué tipo de delitos, tal vez podríamos estar experimentando, repito, también por acción o por omisión? Por omisión también, por no hacer algunas situaciones, podríamos estar cayendo en este tipo de delitos. Entonces, me encantaría justo que comenzáramos con esa parte, ¿no? O sea, ¿qué tipos de delitos, o más bien, cuáles son los principales delitos económicos que tal vez algún empresario podría estar enfrentándose sin saberlo? Sí, pues existen muchísimos tipos de delitos económicos, que es en el tema de la delincuencia económica,
que todo tiene que ver en el sector económico. Existen muchísimas industrias, ¿no? Nosotros podemos encontrar en el mundo donde se mueve dinero, existen diferentes tipos de industrias. Podemos encontrar la industria automotriz, la industria hotelera, la industria restaurantera. Entonces, dentro de todas esas industrias existe la industria criminal. Y en la industria criminal lo que se mueve es negocio, ¿no? Porque dentro de esos delitos que vamos a ir encontrando, dentro de esa delincuencia económica, lo que se mueve es un negocio. O sea, todas aquellas personas que se dedican a delinquir o de alguna manera, para ellos es un negocio, ¿no? O sea, si yo ahorita te menciono, por ejemplo, el tema de la pornografía infantil, la pornografía infantil existe porque hay alguien que está dispuesto a comprar eso. Si en algún momento no existiera o sea, alguien que lo oferte, o sea, por ejemplo, en nuestras clases de economía nos enseñaron lo que es oferta y demanda, ¿verdad? O sea, muchas veces sin oferta no hay demanda y eso. Y entonces aquí yo creo que, y bueno, es un punto de vista que siempre he dicho y que defiendo mucho, es que ningún negocio puede subsistir si no hay venta, ninguno. O sea, la tiendita de la esquina que abre necesita, para poder subsistir, es que tenga clientes. Entonces, si no tiene clientes, la tiendita está cerrando al mes, ¿verdad? Nuestro negocio cierra al mes porque lo que hace que exista este negocio es la venta. Ahora bien, una vez entendiendo que existe la industria criminal y que dentro de esa industria criminal existe, o sea, vamos a llevar el tema de la delincuencia económica, donde se mueven infinidad de tipos de sectores o de tipos de delitos económicos, hay que entender, hay que ver lo que para ellos es un negocio. Ellos son empresarios más, ¿no? Y entonces, uno de los delitos económicos y de hecho creo que es uno de los delitos que más impactan tanto el patrimonio, la reputación y la libertad de las personas, y que hace mucho daño a muchas familias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, es el lavado de dinero, mejor conocido aquí en México, ¿no? En otros países lo podemos escuchar como el blanqueo de capitales, legitimación de capitales, blanqueo de activos. Entonces, el delito de lavado de dinero es el delito de los delitos. Y de ahí, pues, vienen infinidad, es una cascada de delitos, ¿no? Dentro de ellos, pues, la defraudación fiscal. O sea, que justo ahí es donde muchos empresarios, sin querer, queriendo, caen en un delito fiscal. Y entonces hay que hacernos conscientes y ampliar el panorama, donde un delito fiscal que hoy en día ya es equiparable al lavado de dinero, ¿no? Entonces, al momento de que ya es equiparable al lavado de dinero, pues entonces ya podrás evitar la cárcel por un delito de defraudación fiscal, pero no evitas la cárcel por un delito de lavado de dinero. Y este tipo de delitos, que el delito de lavado de dinero es uno de los delitos económicos que existen, ¿no? Porque pues podemos mencionar el robo de identidad, o usurpación de identidad, malversación de fondos, el blanqueo de activos dentro de una empresa, fraude contable, que también se da mucho en las organizaciones, en las empresas. Muchos empresarios no se dan cuenta que están cometiendo un fraude contable o un fraude financiero, ¿verdad? Entonces, la verdad es que los delitos económicos existen en la industria criminal y en la delincuencia económica. Están hechos por perpetradores, por personas que se dedican a eso, y va porque hay una persona que lo está demandando, ¿no? Que hay una persona que lo oferta, otra persona que lo demanda. Y yo al inicio de la pregunta yo mencionaba el tema de la pornografía infantil, ¿no? Es uno de los delitos que dices, bueno, a ver, ¿cómo un delito de defraudación fiscal, que un delito de defraudación fiscal es un tipo de delito económico, puede ser equiparable al lavado de dinero, pero que viene originado
por un tipo de delito de pornografía infantil, ¿no? Entonces, es una cascada de delitos. Entonces, nosotros muchas veces podemos estar pensando como empresarios que tal solamente cometimos defraudación fiscal, pero quizás me enredé con una empresa facturera, por decir algo, y esa empresa facturera o esa empresa fachada se dedicaba a lo que es el lavado de dinero, porque para ellos lo que quieren es ocultar el origen de su dinero. Los empresarios, por lo general, lo que quieren es evitar la carga fiscal, ¿verdad? 100%. Entonces, es la mancuerna perfecta, o sea, es la mancuerna perfecta, porque el lavador busca a aquellas personas o a aquel empresario que quiere evitar el pago de impuestos, y entonces a través de, o sea, yo tengo mi empresa, mi red de empresas fachadas, entonces te vendo una factura por decir algo y se hace el cruce, o sea, le ayudas ahora hacia el lavador de dinero a blanquear su dinero, donde haces la triangulación, le depositas y esta persona te regresa el dinero en efectivo. Y muchas de las cuestiones que cometen los empresarios, claro, no es una regla general, ¿verdad? Porque hay muchos empresarios que no lo hacen, pero sin querer queriendo luego lo llegan a hacer. No se cuestionan de dónde viene el dinero, y quizás por el otro lado este tipo de empresas o de organizaciones están en el otro lado, su dinero realmente es la pornografía infantil, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, esto es un... Puede venir de narcotráfico, puede venir de mil situaciones que se da todo en el mundo, pues, del efectivo, ¿no? Es correcto, exacto. O en algún momento me hacían una pregunta a mi querida Ale, donde me decían que el tema de las criptomonedas, ¿no? Y hubo mucho ese debate donde me decían, no, es que las criptomonedas no son, no caen en el tema del lavado de dinero. O sea, sí caen, o sea, sí hay, o sea, entonces, también hay que tener en cuenta que quizás también no todo es con el efectivo, que también hay otros medios, pero el efectivo siempre ha sido el rey, vaya, a través de eso. Entonces, ya cayendo un poquito en esto, del contexto un poquito, los delitos económicos son todos aquellos que impactan el patrimonio económico de todo individuo. Todos nosotros trabajamos por un patrimonio, por un dinero, por construir una reputación, y yo siempre menciono lo más importante que tenemos todos es nuestra libertad, porque si el día de hoy estuviéramos privados de nuestra libertad, no tendríamos nada, no tendríamos salud, no tendríamos paz, no tendríamos nuestro dinero por el que hemos trabajado tiempo, por lo que nos levantamos quizás para construir un patrimonio para nuestra familia, no tendríamos nuestra reputación, porque cuando estamos inmersos, o ya sea voluntaria, directa o indirectamente en un delito, pues también mancha nuestra reputación, ¿no? O sea, como que ya nos voltean a ver así como que... Sí, la parte es de que puedes estar como en el listado de personas bloqueadas, que a veces eso omite como el empresario, ¿no? Que dice, ay, bueno, no pasa nada. No, sí pasa, al final termina siendo como un delito de PLD, estás en la lista de personas bloqueadas y ahora tienes en todos los bancos, ya tienen tu nombre, ¿no? O sea, y ya no eres cuentaviente en ningún banco bien recibido y demás, entonces, o personas de riesgo. Entonces, a veces ese tipo también de reputación es súper importante, pues, cuidarla, ¿no? Que lamentablemente podrían pues omitir que ese tipo de situaciones pues se nos pueden caer muchísimos negocios, porque sí hay empresas que sí te investigan antes de trabajar contigo para ver realmente quién eres, qué confianza das, cuál es tu historial. Entonces, al encontrarte en ese tipo de listados, pues ya pierdes grandes negocios en ese sentido. Se me hace muchísimo sentido lo que dices, Tere, y la verdad es que, por ejemplo, a nosotros también nos han preguntado muchas veces, tal vez, por ejemplo, empresarios que todos los días, la verdad, trabajan día a día para crear, construir su empresa, su patrimonio y demás, pero que dice, lamentablemente, la mayoría lo recibo en efectivo.
¿Qué puedo hacer o qué mecanismos me permiten como para no caer en este tipo de delitos económicos, pero mi dinero es completamente legal? Y obviamente tampoco ni caer en un delito fiscal, sino ¿qué puedo hacer al respecto? Porque en verdad eso es como a veces el pan de cada día. O sea, creen que la única alternativa pues es justo factureras o ese tipo de cosas como medias turbias. Y no, realmente aquí qué consejos podrías darles para no caer en ese tipo de situaciones y al contrario darse cuenta que en realidad existen estrategias legales seguras, porque en realidad no estás haciendo ningún acto que sea obviamente ilegal. Tienes toda la forma en cómo comprobar que efectivamente pues tu actividad es 100% lícita. Sí, exacto, que no tienes, que tu negocio no es ilícito, porque uno de lo que nos marca la ley o uno de los códigos penales, el Código Penal en uno de los artículos menciona precisamente que se tipifica, hablando ahorita de lavado de dinero, es que el recurso viene de un delito. Eso no lo podemos saber. O sea, si ahorita llega alguien y nos paga, no sé, si tenemos un servicio que eso, por ejemplo, les pasa mucho a las clínicas de estética, ¿no? O sea, donde puede llegar una persona, no sé, que quizás los tenemos llamados, no sé cómo mencionarlos, pero los famosos buchones o buchonas, ¿no? Que pueden llegar y con su dinero de 80,000 pesos y vengo a hacerme este tratamiento facial, qué sé yo, ¿no? Y entonces ellos, o sea, que ese dinero no sabemos de dónde viene, pero yo estoy vendiendo una actividad o un producto, un servicio que es completamente ilícito. Entonces no voy a negarme también a no recibir ese dinero nada más porque porque me voy a poner a investigar o a estar tratando de identificar al cliente, ¿no? Entonces, primero que nada, tenemos que materializar y argumentar bien que nuestro giro tiene esa necesidad, porque también si nosotros no tenemos esa forma de cómo argumentar bien que nuestro giro sí tiene esa necesidad de cobrar en efectivo, entonces ante una defensa nos la pueden llegar a tumbar, ¿sabes? Porque nos pueden decir, no, ¿sabes qué? Aparte existen restricciones de efectivo también, o sea, hay ciertos límites. Entonces tendríamos que evaluar precisamente con nuestros clientes que tienen ese tipo de ingreso, que solo lo reciben en efectivo. Existen muchísimas formas. Primero que nada es si lo tienen bien justificado, que es su único medio de cobro, ¿no? Esa es una. Dos, tal vez buscar otras alternativas. Llegar siempre directo al banco a depositar, pues es una alerta, ¿no? O sea, siempre el banco, pues va a ser el banco el chismosito, el que va a ir y a decir, y oye, ¿sabes qué? Me llegó tanto dinero en efectivo, ¿no? Y ellos son como que también, ellos por ser actividades vulnerables, pues tienen que cumplir también con la ley, porque si no llega la comisión y las autoridades y los multan. Entonces son los chismositos. Entonces, tal vez buscar otro tipo de intermediarios. Existe la bancarización de efectivo por algunos intermediarios, donde se puede hacer toda esa estructura y entonces contratas ese servicio y esa empresa tiene ese giro y entonces tú puedes de alguna manera entregar ese efectivo, te lo bancarizan y entonces no tendrías este problema. Entonces hay muchas maneras. Otra de las cuestiones, siempre reportar ese ingreso a la autoridad, ¿no? Cuando recibimos ese dinero en efectivo y también no lo declaramos, pues estamos cayendo en una omisión. Y entonces en esa omisión de ingresos, pues estamos cometiendo un delito. Entonces sí, ahí ya no estoy pagando ISR, ya no estoy pagando IVA y estoy considerando que todo es íntegro. Pero también estás dejando de considerar realmente como el flujo de efectivo real de tu empresa. También, pues muchos indicadores que al no tenerlo realmente de una forma electrónica, pues estás perdiendo también muchas cosas. No reflejas lo mismo en tus estados financieros, no reflejas el crecimiento de tu empresa. Entonces, de verdad creo que si tu giro realmente, pues como bien dice Tere, o sea, tienes que acreditar que efectivamente es una necesidad la parte de efectivo, ¿no? O sea, que tienes una tienda de abarrotes, tienes
una situación que todo el tiempo te están pagando en efectivo, bueno, perfecto, pero hay mecanismos para que sí pueda tener una forma sólida para tu empresa y no caer pues en este tipo de esquemas que podrían ser contraproducentes tanto para ti como persona física como también para tu empresa, ¿no? Yo creo que Sí. eso es como lo vital. Perfecto. Y perdón que te interrumpa aquí, fíjate que dijiste algo muy importante ahorita y que yo es algo que he visto mucho con empresarios, es que justo cuando les pregunto si tienen sus estados financieros, no tienen sus estados financieros. O sea, y es como que digo, bueno, eso pasa mucho porque dices, bueno, cuando estamos siendo emprendedores y quizás cuando decimos, bueno, quizás no tenemos esa cultura financiera que deberíamos de tenerlo, tengamos o no tengamos una empresa, ¿no? Simplemente por el simple hecho de tener ingresos y gastos, tenemos que llevar un control de qué me entró, en qué gasté, por simplemente saber, pues, cuánto me estoy gastando. Muchas veces igual estamos perdiendo tanto dinero en el café, en el Starbucks, cuando tal vez podemos optimizar ahí las finanzas. Pero siempre me da como un poquito de curiosidad, es donde decimos, oye, ¿y tus estados financieros? Y justo, como bien lo mencionaste, no se tiene identificado nada. Entonces, la toma de decisiones viene cuando tú conoces exactamente dónde estás parado, porque muchas veces lo que no es medible no lo podemos ver y mejorar y sobre todo ver si realmente estamos teniendo ingresos o no muchas veces, y también ahí podemos ser cómplices de un fraude también si no lo sabemos. Entonces es importante también tener los estados financieros y eso me ha tocado mucho verlo. No sé si a ti te ha pasado también. Sí, 100% también. La verdad es que justo a veces como empresa, o sea, no tienes como muchos pilares realmente para determinar su crecimiento y pues creo que eso es vital, o sea, vital para plantear tu estrategia para este año, para el trimestre, para el semestre y cómo estás, ¿no? O sea, realmente como en deudas, o sea, ahí te va a dar literal pues como la raíz absolutamente de todo, que a veces ahí vienen muchos problemas también como financieros, a veces no son de impuestos, a veces son financieros. Oye, Tere, pero ahorita comentabas también una parte como de fraude, ¿no? La verdad es que nosotros también nos ha tocado en algún punto que el empresario se ve obviamente metido en tipo de situaciones como complicadas en materia fiscal, que obviamente de que tiene que ver también de repente en materia, cuestiones de PLD y demás, que de repente pues el contador ya hizo y deshizo alguna situación pero a nombre obviamente de la empresa, o a veces peor si están como personas físicas. Entonces ahí, ¿tú qué recomendaciones podrías dar sobre indicadores de darte cuenta que de repente pues tienes un elemento en tu propia empresa que puede terminar con tu patrimonio, ¿no? O inclusive justo con una responsabilidad penal? Tal es el caso, por ejemplo, una vez nos llegó un asunto que le habían determinado a una empresa una supuestamente omisión de cuotas obrero-patronales de 400 trabajadores. Porque el contador lo que hizo fue meter esos 400 trabajadores a la empresa cuando obviamente eran pues desconocidos. Aviadores. Sí, ajá. Literal lo que hizo fue pues venderlo, o sea, vender a alguien más obviamente para las cuotas obrero-patronales, y a la mera hora pues no se pagaron esas cuotas, obviamente no había una relación laboral y pues ya tenía una situación fiscal, pero entre ellas hemos tenido 1000 situaciones más, ¿no? O sea, que sí el contador puede hacer muchas cosas, como dices, por ejemplo, alterar los estados financieros, situaciones que a veces ni siquiera nos damos cuenta como empresarios, porque obviamente la chamba del empresario es todos los días en cómo genero más, cómo logro más proyectos, cómo hago crecer mi empresa, y está perfecto, pero sí es súper importante tener como ciertos indicadores que nos permitan, al menos sí tenemos que delegar este tipo de funciones, pero al menos supervisar que las cosas no se están haciendo mal, porque eso de verdad es que podría terminar, un error de verdad de un contador puede terminar con la empresa, puede acabar con la empresa y justo puede acabar con tu libertad sobre una situación penal, que de repente venda tu empresa sobre unas situaciones, no sé, también otra situación, por ejemplo, una
señora había vendido su empresa hace muchos años, hace más de 10 años. Esa empresa se la vendieron al contador y a la abogada de la empresa que en su momento. Entonces ellos lo que hacían era fabricaban químicos. Y ahorita después ella se veía inmiscuida en una situación, justamente un delito de PLD, porque la empresa ya no tan solo vendía químicos, empezó a crear fentanilo. Entonces, pues obviamente la UIF tenía datos sobre el acta constitutiva y los socios originarios, pero no realmente la venta de la empresa. Entonces, a veces ese tipo de situaciones puede traer en consecuencia situaciones, obviamente, como bien lo comentabas, ¿no? O sea, de pérdida de libertad, pérdida de tu patrimonio, pérdida de reputación. Entonces, algunos consejos breves que pudieses dar para, obviamente, que el contador, el empresario los tenga en consideración y pues prevenir muchas situaciones de esta índole. Sí, ¿has escuchado la frase que dice no confiar es bueno, pero no confiar es mejor? Uh-huh. Entonces es no confiar, o sea, creo que muchos de los errores que llegamos a cometer, y quizás no son errores sino aprendizajes, y los aprendizajes cuestan muy caro. O sea, cualquier aprendizaje en la vida, de cualquier índole, lo vamos a pagar con algo, porque nada es gratis. Ese aprendizaje que lo vamos a pagar con dinero, porque hay justo malas decisiones o decisiones que de pronto nos cuestan mucho dinero, donde hemos perdido mucho dinero y dices, uy, híjoles, o sea, quizás la decisión que tomaste cuando contrataste a un colaborador que al final no fue tan bueno y te dejó perder más dinero, qué sé yo, ¿no? Y muchos casos. Se paga también con tiempo, porque el tiempo ya es algo que no vamos a recuperar jamás en la vida. El tiempo no regresa, ya lo que pasó, pues ya pasó. Y la otra, nuestra paz, ¿no? Porque creo que muchas veces hay situaciones que nos roban nuestra paz. Entonces todo eso es un aprendizaje, pero ese aprendizaje a veces te cuesta muy caro, y creo que todo ese aprendizaje siempre parte de la confianza que tenemos en una situación. Entonces siempre, por ejemplo, con el contador, pensamos que el contador está haciendo las cosas correctas. Estamos en que las cosas están correctas, y por este tema de confianza no se nos olvida incluso meter controles internos. Entonces, una de las recomendaciones primero es no confiar, o sea, no confíes y empieza a meter tus controles internos. ¿Sabes qué? Como control interno, todos los días 5 de cada mes, sí o sí, tengo que tener este tipo de situación que pone en riesgo, porque también es bien importante, todo es un traje a la medida. Primero que hay que analizar de acuerdo a nuestro giro, al tipo de negocio que tenemos, a la empresa, tipo de empresa que tenemos, cuáles son nuestros riesgos, en qué nos podemos ver involucrados directa o indirectamente. Y entonces, una vez que ya analizamos en qué somos vulnerables, primero que nada, de hacernos conscientes de que, oye, yo soy vulnerable a esta situación, yo puedo caer en esta situación, ¿no? Después meter un control interno. Entonces, ya una vez que ya nos hicimos conscientes que ya sé de qué manera puedo tener ese riesgo, entonces meter un control interno. Y el control interno va a venir también de acuerdo a esos procesos que vas a meter de acuerdo al riesgo. Te voy a poner un ejemplo. Quizás muy simple, ¿no? En algún momento una empresaria confió mucho en su contador, de que su contador estaba presentando las declaraciones fiscales en tiempo. Resulta que de pronto le empezaron a llegar los famosos correos del SAT, ¿no? De que presenta tu declaración. Ella se lo mandaba al contador y el contador le decía, ignóralos, todo está perfecto. Y entonces, por confiar, pues ella dijo, ok, se quedaba tranquila. Pero nunca le dijo, ok, si todo está perfecto, a ver, enséñame mi opinión de cumplimiento. A ver, mis estados de cuenta. A ver, enséñame mis acuses de mis declaraciones que están presentadas. Enséñame qué es lo que estás declarando ante la autoridad fiscal. Jamás, no simplemente confió en que dijo, todo está ok. Claro que todo está ok, y aparte le pago mensualmente, o sea, toda esa cuestión, ¿no? Resulta que después de 2 años, o sea, te estoy diciendo 2 años, donde la autoridad estuvo diciendo ahí un reporte, así, de repente un día estando en su casa,
le llega la autoridad fiscal donde le dice que vienen a un embargo, ¿no? Dice, ¿cómo cree? O sea, a un embargo, y entonces pues ya ahí le habla a su contador y que no sé qué y toda esta cuestión. Y entonces pues los embargaron. Pero no solamente es eso, que la cuestión, hay que olvidar que también la otra cuestión, cuando llega un embargo, o sea, como su esposo y su familia empezaron como que con esa resistencia, pues le empezaron a hablar a la Guardia Nacional, o sea, se hizo un relajo, ¿no? Un relajo. Y al final que se los iban a llevar a la cárcel y todo esto, y entonces ese tipo de cosas que fue la omisión de una declaración, de una confianza, de algo que se dejó pasar de hace 2-3 años atrás. Hoy por hoy te estás teniendo una mala situación, ¿no? Donde qué necesidad que tengas que se lleven tu patrimonio, que incluso hasta te estén amenazando que te van a llevar a la cárcel, que lleguen los de la Guardia Nacional como si fueras un delincuente y que todo eso se haga tan grande, ¿no? Y de repente pues ella me contaba, ¿no? Y los vecinos y se acercaban y ya ahí como que quedó ya de por vida, ¿no? Ay, a la que llegó la Guardia Nacional, sí, quién sabe en qué andaba metida, ¿no? Entonces, eso es por ponerte un ejemplo. Entonces, es siempre importante eso, o sea, meter los controles, pedir la situación de cómo estamos. También si estamos dentro si tu contador no es un contador externo, sino un contador interno también, pues igual, o sea, estar supervisando y pedir tu información sobre los riesgos en los que tú puedas ser vulnerable. Pero vuelvo a mencionarlo, ¿no? Primero que nada es ver en qué soy vulnerable, o sea, cuáles son los tipos de riesgos, ¿no? Y entonces una de las cuestiones que también es tener la cultura de la prevención y hacernos un diagnóstico. Por ejemplo, no vamos al dentista hasta que nos duele la muela, no vamos al doctor hasta que ya nos duele algo, ya tenemos algún síntoma. Y lo mismo pasa en las empresas. Siempre ya queremos meter algo hasta que ya nos ocurrió. Entonces, cuando ya llegas post-muerte, ya sale más caro, ya es más difícil. Y eso, entonces, tener la cultura de la prevención y de hacerte un diagnóstico previo o sea, así, de vez en cuando, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Una auditoría interna, pedir una asesoría, acercarte con un profesional donde, oye, pues me puedes revisar, me puedes dar un punto de vista, me puedes hacer un diagnóstico para ver esa situación. Pero desafortunadamente no ponemos cámaras de vigilancia en nuestra casa hasta que se meten a robar, ¿verdad? 100% coincido contigo, Ter. Y la verdad es que sí, creo que es súper, de verdad, necesario la parte de un compliance abarcando muchísimos aspectos en tu empresa, financieros, fiscales, jurídicos, corporativos, porque de verdad es que este tipo de situaciones a veces ni siquiera creemos que existen, o como bien comentábamos, a veces creemos que es como al vecino, al primo de un amigo o alguien que de verdad justo lava dinero por miles de millones de pesos, y realmente no. O sea, hay muchas situaciones que sí podemos traer como inconsecuencia, que tal vez si pudimos haber previsto ese tipo de situaciones, tener estos mecanismos, controles internos, definitivamente pues son vitales. Oye, pero pues mira, llegamos la verdad al final. La verdad es que se me pasó rapidísimo. Creo que son consejos muy prácticos, obviamente, para que cualquier empresario que lo escuche definitivamente pueda tomarlos en consideración. Y lo mejor de todo es que de verdad esto lo vea como una oportunidad, o sea, que justo pueda tomar una asesoría, pueda checar, pueda revisar a veces esos puntos que de verdad yo premio y felicito a todos los empresarios cuando de repente nos llegan y dicen, es que no nos ha llegado, pero queremos hacerlo de una forma preventiva. O sea, es como, wow, felicidades, porque la mayoría es cuando, oye, tengo un crédito fiscal de aquí de 50 millones de pesos, ¿qué hago? No,
desde mucho antes podemos hacer muchas situaciones para no estar en este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Tere, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, y antes de despedirnos me encantaría que comentes dónde te pueden encontrar. Si alguna persona dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un compliance, quiero una asesoría justo para prevenir este tipo de riesgos, ¿en qué me puedes apoyar y demás? ¿En dónde podemos encontrarte? Tus redes sociales, algún correo de contacto para pues que puedan buscarte. Muchísimas gracias por, pues ahora es por darme el espacio de mencionar. Mira, me pueden encontrar en redes sociales como Teresa Costa. Entonces es @teresacosta.vip. Así estoy en todas las redes sociales. En Spotify estoy como La Mujer del Fraude. Mi teléfono, te lo pueden pedir a ti. Acérquense con la licenciada Alejandra. Si no, aquí podemos dejar en pantalla, es el teléfono de la oficina y tu correo electrónico, por si también necesitas. Mi correo electrónico, tengo 2 correos. Es el del despacho, es de Acosta. De hecho, no se les olvida porque siempre mencionan tacos. tacosta@fiscavital.com y consultoría @teresaacosta.vip. Okay. Entonces, en esos 2 correos me encuentran. Uno está más enfocado al tema de la consultoría, el otro es para ya cuando somos ya de casa, es el de Fiscavital. Perfecto. Entonces, pues ya los vamos a dejar aquí en pantalla y pues ya saben, cualquier situación que quieran prevenir y demás, de verdad se los aseguro que es vital hacerlo en su empresa para evitar muchas situaciones pues fiscales, legales, complicadas, corporativas, financieras, que pueda traer un dolor de cabeza en un futuro. Pues muchísimas gracias de verdad por escuchar este episodio y pues nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Chao. Bye.